Buenas noches, soy Ana María Lomelí, es un gusto saludarlos. Este miércoles, México fue electo por gran mayoría y por quinta ocasión como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Hoy al filo, Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la ONU. Buenas noches, gracias, embajador Juan Ramón de la Fuente, es un gusto saludarte. ¿Y por qué no empezamos platicando de cuál es la trascendencia de este Consejo de Seguridad y pues la importancia de que México forme parte de él? Mira, Ana María, la importancia del Consejo de Seguridad es que pues, se trata de la instancia dentro del sistema de Naciones Unidas que tiene los temas más delicados de la agenda internacional, que tienen que ver fundamentalmente con asuntos de paz y de seguridad en su concepción más amplia. Y es la única instancia dentro de la ONU cuyas decisiones, cuyas resoluciones son vinculantes, es decir, son obligatorias para los Estados miembros. Los otros espacios de la ONU son muy importantes, por ejemplo, también fuimos electos para el Consejo Económico y Social, que es un órgano sin duda importante, pero ahí, al igual que en la Asamblea General o que en otros organismos subsidiarios, las decisiones no son obligatorias. El Consejo lo forman 15 países, 5 de ellos son permanentes, han estado ahí desde finales de la Segunda Guerra Mundial, desde que se formó la ONU, que son los países básicamente que ganaron la guerra, los Estados Unidos, Rusia, China, el Reino Unido y Francia. Y hay otros 10 países que son no permanentes, que entran ahí y están durante 2 años en el Consejo. Tienen el mismo derecho de voto que los 5 permanentes, pero no tienen el derecho al veto que tienen estos 5. Y cada 2 años se eligen 5 de esos 10 países, es decir, un año 5 y al año siguiente los otros 5, de manera que hay un recambio continuo. Y en esta ocasión, México, el miércoles, como tú lo señalabas, pues obtuvo la votación más alta, lo cual me parece que es algo que nos debe de dar gusto, es muy satisfactorio que haya pues una expresión de confianza de esa magnitud hacia nuestro país, pero también fueron electos la India, fue electo Noruega, fue electo Irlanda y fue electo Kenia por el grupo africano. Así que seremos los 5 países que a partir del 1 de enero del año que entra y durante 2 años estemos en el Consejo de Seguridad, en tanto que en el Consejo Económico y Social estaremos por 3 años. Y es la primera vez también que México es electo simultáneamente a estos 2 consejos, lo cual también nos va a dar oportunidad de poder tener una mayor interconexión entre los temas de seguridad, por un lado, y los temas de desarrollo sostenible, que son los temas que se abordan en el Consejo Económico y Social y que cada vez hay más interrelación, porque si algo ha cambiado en este mundo es que antes quizá los fenómenos podían entenderse y abordarse de una manera más compacta y más, menos interconectada, pero hoy en día la interrelación entre los temas, Ana María, yo creo que es la pandemia nos lo ha puesto de evidencia absoluta, ¿no? Es un problema de salud, sí, pero es un problema económico, es un problema social, es un problema de desigualdad, es un problema de los grupos vulnerables. Entonces, se convierte en algo realmente mucho más complejo. Estar en el Consejo Económico y Social y estar en el Consejo de Seguridad nos da la oportunidad de poder conectar unos con otros. Embajador, hoy más que nunca me parece que es importante sumar. La pandemia pues ha secuestrado nuestra atención durante un tiempo y esta es una oportunidad de mirar al mundo y sobre todo de ver que México forma parte de este concierto de naciones. Sin duda. Y fíjate que nuestros principios de política exterior, entre los cuales destaco el derecho a la autodeterminación de los pueblos y la búsqueda de solución mediada y pacífica de las controversias
y el defender la igualdad de los estados, más allá de su tamaño o de su poderío económico o militar, le da a México una buena capacidad de mediación. Históricamente la hemos tenido. Es decir, México ha sido un país que ha sabido ser un buen mediador, porque esa neutralidad que algunos, no sé por qué, dicen que está pasada de moda y que son principios que deberíamos de modificar, yo no estaría para nada de acuerdo. Al contrario, creo que hoy más que nunca lo que se necesitan son países confiables con capacidad mediadora. Y México tiene esas características, entonces nos da una oportunidad de poder mostrarle al mundo las posibilidades que tenemos y también de aprender, porque en este mundo tan interrelacionado y en este esquema multilateral, el intercambio de experiencias, de ideas, nos permite ofrecer alternativas, pero también aprender, y todos tenemos que aprender frente a estos nuevos fenómenos, porque lo que se ha mostrado es que ningún país ha podido enfrentarlos exitosamente. Y la otra gran lección, Ana María, es que frente a los problemas globales se requieren soluciones globales. Las soluciones locales no bastan para atender un problema global. Y por eso las Naciones Unidas se vuelve una instancia muy importante, con todas sus limitaciones, que las tiene. Pero si no es la ONU, me pregunto, te pregunto, le pregunto al auditorio, si no es la ONU, ¿quién? ¿Quién va a atender los problemas globales? Los organismos financieros están dedicados a la parte estrictamente económica. No hay una mejor instancia que la ONU. La ONU también requiere revisar sus métodos de trabajo. También hemos hecho propuestas al respecto y pensamos que van a ser 2 años de enormes retos, de muchas responsabilidades, pero que también nos van a ofrecer algunas buenas oportunidades. En la reunión virtual que sostuviste con legisladores, con senadores, hablabas de que esta pandemia obligaba a replantearse el tema de salud. ¿En qué sentido? Sí, y mira, lo que se tiene que replantear es el concepto de seguridad misma. Hace 75 años, pues el tema de la seguridad y la paz se veía básicamente bajo la óptica de la guerra, de la invasión, de la anexión territorial, que sigue siendo tema en algunos lugares del planeta, por cierto. Pero yo creo que esto también ha evolucionado. Yo creo que el tema de salud que nos ha con el que nos ha confrontado la pandemia es una muestra clarísima. Yo creo que estamos ante un grave problema de seguridad. Las pandemias representan un problema de seguridad. Vamos, si un fenómeno que genera cientos de miles de muertos, millones de afectados, no es un problema de seguridad, pues entonces yo ya no entiendo qué es la seguridad. Y bueno, y hablando del mundo y de salud, permíteme hablarte como doctor. ¿Cuál es la relación de México con la Organización Mundial de la Salud? Es muy buena. México fue uno de los países que estuvo ahí desde la fundación de la Organización Mundial de la Salud. Muchos mexicanos, médicos mexicanos han participado en la OMS. Yo tuve oportunidad de colaborar en varios de sus comités de expertos y la verdad es que hay una relación que ha sido siempre muy productiva y muy buena. En México y en América Latina existe un organismo que es la Oficina Panamericana de la Salud, que es, digamos, la expresión de la OMS para América Latina. La sede es una sede regional que está en Washington. Y yo creo que ahí México tiene un liderazgo también importante. Ahora, el problema es que frente a pandemias como esta que estamos enfrentando, la OMS se queda corta. Ahí es donde yo soy de la opinión, y muchos otros también, de que ciertas circunstancias de salud pueden volverse un tema de seguridad y en consecuencia a la OMS hay que fortalecerla desde el Consejo de Seguridad para que pueda ser una institución que reaccione más rápido, con más eficiencia y con mayor oportunidad. Eso es mucho mejor que debilitarla. Ahí hemos tenido pues una diferencia importante con la decisión del gobierno de los Estados Unidos, que le ha retirado su apoyo a la Organización Mundial de la Salud por considerar que ha tenido
fallas importantes en esta pandemia. Yo creo que ha habido algunos errores, no hay que negarlos, pero son errores que no son necesariamente imputables a la OMS. La OMS se maneja con las cifras que los países le damos. Si un país le da mal las cifras, pues la OMS las registra de manera equivocada. Y precisamente para evitar ese tipo de cosas es que yo pienso que cuando el tema se vuelva de seguridad, habría que buscar un mecanismo para que el Consejo pueda tener una mayor participación respaldando las acciones de la OMS. Participaste en un foro virtual de la ONU precisamente sobre la ciencia del COVID. Y en tu columna hablabas de la vacuna y del proyecto de la Comisión Europea para el Desarrollo de la Vacuna, donde México también tiene un lugar. ¿Crees que tengamos una vacuna pronto? ¿Cómo funciona esto? No, mira, es un proceso que toma tiempo. Yo, a ver, ojalá me equivoque en lo que te voy a decir, porque pues mientras más pronto esté la vacuna, mejor. Yo pienso que va a ser muy difícil que tengamos una vacuna debidamente probada antes del año que entra. Lo primero es que tienen que estar seguros de que sea una vacuna que no haga daño, porque lo que estás tú inoculando es el virus, a lo mejor atenuado, modificado, pero finalmente una vacuna no es más que eso, un virus atenuado que se inocula en alguien para que se produzcan anticuerpos. Lo primero es que se tiene que tener plena confianza de la seguridad de la vacuna. Y lo segundo es que sea eficaz y que sea eficaz por un buen tiempo y que realmente proteja. Y a veces se protege al 100%, a veces protege el 80%, a veces protege el 50%. Es decir, hay una serie de detalles técnicos que son importantísimos, como siempre, los detalles, y eso hace que el proceso tome tiempo, Ana María. Es muy difícil acortarlo. Ahora, hay una gran carrera, como nunca se había visto. ¿Por qué? Porque el que genere primero la vacuna va a mostrar una superioridad técnica y científica sobre todos los demás, que en este momento es muy importante porque va a poder decir, nosotros encontramos la solución a un problema que estaba matando a cientos de miles de personas en todo el mundo. Y porque además, pues hay un interés comercial que ya te podrás imaginar de inmediato, que ese es el otro problema. Una vez que esté la vacuna, no quiere decir que vaya a haber 6,000 millones de dosis disponibles, ¿no? Por lo menos no en el corto plazo, porque en principio pues todos tendríamos que vacunarnos, o casi todos. Quizá los que ya tuvimos coronavirus no sea necesario que nos vacunemos, porque de alguna manera el haber sido ya infectados por el virus fue una suerte de vacuna, generó en nuestro organismo que produjéramos anticuerpos. Pero todavía no lo sabemos. Entonces hay mucha incertidumbre. Ahora, ¿qué hizo México? Creo que con mucha oportunidad, y ha sido la única resolución que hasta ahora ha adoptado la ONU que es específica, que es concreta, fue decir, oigan, cuando surja la vacuna, cuando surjan los medicamentos efectivos para contrarrestar al virus, cuando surja el antídoto, necesitamos que haya un acuerdo entre todos los países para que el acceso a esas vacunas y esos medicamentos sea equitativo, sea justo, sea transparente, sea eficiente y sea oportuno. La pandemia, Ana María, ha sido un asunto muy serio, muy trágico, muy doloroso, muy costoso en todos aspectos. Desde luego las vidas humanas en primer lugar, pero todos los estragos económicos y sociales que esto ha causado, la verdad, a mí me parece que nos obliga necesariamente a revisar a fondo cómo podemos desde ahora prever una respuesta más eficiente ante las nuevas epidemias que vengan en el futuro. No podemos dejar de aprender la lección. Esa es mi perspectiva. Y lo estamos aprendiendo de manera dolorosa, pero sin lugar a dudas,
tenemos que aprender y sacar lo mejor de estos tiempos. Supimos que tuviste coronavirus. Hay personas que se tardan un par de meses porque pues se sienten cansados, se tardan en reponerse. ¿A ti esto no te pasó? Fíjate que no, la verdad, tuve la fortuna, y lo digo claramente, porque esto no es, en este momento, como no sabemos por qué a unos les pega más duro que a otros, pues a los que nos pegó menos duro tenemos que llamarnos afortunados, más allá de si no tenemos algunos otros factores que nos hagan más vulnerables. Hay mucho que no sabemos todavía del virus. Pues con salud lo tiene uno todo, aunque sí ha sido complicado esta ecuación entre la salud, el confinamiento y la economía. Pero vámonos para adelante. Ahora sí que solo tenemos un México y sin lugar a dudas, esta es una buena noticia. ¿Te parece si para despedirnos jugamos al filo, asociación de ideas? Adelante, tú empiezas. Salud mental, Felicidad, crisis, preocupación, las mujeres, vulnerables, derechos humanos, pendiente, pueblos originarios, orgullo, corrupción, inadmisible, sueño, necesario, México. mi patria. Embajador, muchas gracias. Un placer y pues felicidades. Un abrazo a la distancia. Gracias, Ana María, gracias por tu interés y te mantengo informada a ti y a tu auditorio como siempre. Que tengan una buena noche y muchas gracias por el espacio. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Buenas noches.